Buenas noches, mi nombre es Liliana Andrea García Quiroz, estudiante del primer semestre de Ciencias Ambientales en la asignatura Biología del grupo 002, con la docente Alejandra Gómez. Bueno, en esta ocasión les vengo a presentar unas diapositivas que nos van a hablar de la célula, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? El ciclo celular es la secuencia ordenada de eventos que ocurren en una célula, desde su formación por división de una célula preexistente hasta su propia división, dando lugar a dos células hijas. El ciclo celular se divide en dos etapas fundamentales. La primera etapa es la interfase, que es el periodo entre divisiones. ¿Qué pasa con esta célula? La célula crece de tamaño, aumenta la síntesis de proteínas y ARN, se produce organelos celulares, la duración varía dependiendo del tipo celular. Aquí, en la fase de la en la síntesis se duplica el ADN. Cada cromosoma pasa a tener dos cromatidas hermanas, dos cromatidas hermanas, idénticas, y se duplican los centrosomas en células animales. En la fase 2 continúan el crecimiento celular, de la síntesis de proteínas necesarias para la división. Hay una revisión final del ADN replicado, la célula se prepara para entrar en mitosis. ¿Qué es la mitosis? Es el ciclo celular y se divide en cuatro etapas. En la etapa de la profase. ¿Qué es la profase? ¿Qué ocurre con la profase? Las cromatinas se condensan formando cromosomas visibles. Desaparece la membrana nuclear y se forma el uso mitótico. En la metafase, los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula, o sea, en el centro. Cada cromosoma se une al uso mitótico por su centrómero. La anafase, las cromatinas hermanas se separan, cada juego completo de cromosomas migran hacia los polos opuestos de la célula, es decir, cada quien aquí creció y formó su familia aparte, se fueron de la casa. En la telofase ocurre que los cromosomas llegan a los polos y se reorganiza la envoltura nuclear. Los cromosomas se descondensan, o sea, es decir, como que como cuando a nosotros nos llega la menstruación, ahí ocurre que cuando nos va a llegar la menstruación, ellos se descompensan y llega el ciclo, pues, del periodo menstrual. Pues como ahí, como una breve explicación. ¿Qué ocurre en la citocinesis? Esta ya hace una división del citoplasma celular. En células animales ocurre que hay un estrangulamiento de la membrana plasmática, formando un surco de división. En las células vegetales hay una formación de una placa celular que se convierte en nueva pared celular. Hay como un control, del ciclo celular. Aquí ocurre que el ciclo celular está regulado por proteínas específicas. Los puntos de control aseguran que cada fase se complemente correctamente antes de avanzar.
hay unos principales puntos de control. Y esto es la verificación, y esto hace que haya una verificación de la integridad del ADN. Comprueba si la replicación del ADN está completo. Punto de control del punto de control del uso. Este asegura la correcta alineación de los cromosomas. Aquí ya hay una alteración del ciclo celular. ¿Qué pasa con esta alteración? La desregulación del ciclo celular puede llevar a enfermedades como el cáncer, por ejemplo. Las células cancerosas se caracterizan por divisiones incontroladas. Eso es como una desordenanza de las células, pues, como tal. Y ahí viene la meiosis, que es un caso especial, por ejemplo, y tiene un tipo específico de división celular. Para células reproductoras, reduce el número de cromosomas a la mitad. A la mitad. Consulta y hace una costa de 2 divisiones que son consecutivas. Incluye el proceso de recombinación genética y aumentando la diversidad genética también. Muchísimas gracias. Esto es como una breve presentación con diapositivas de la célula. Ahí me disculpan los errorcitos, pero es que me pongo nerviosa con este tipo de presentaciones, profe.